Y retomando estos apuntes de derecho administrativo argentino, vamos a hablar de uno de los temas de suma trascendencia en el derecho administrativo, que son los contratos administrativos, ¿no? En primer término vamos a decir que el Código Civil y Comercial de la Nación define a los contratos en el artículo 957 como aquel acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Pero desde luego, para que podamos referirnos al contrato administrativo como un pariente o una especie dentro del género contrato, debemos reconocerles algunas notas características que nos van a permitir diferenciarlo nítidamente del resto de los contratos regidos, por ejemplo, por el derecho de fondo. La jurisprudencia de la Corte Suprema, a lo largo de los años y a través de sus fallos, ha individualizado esas notas características que permiten hoy elaborar un concepto específico del contrato administrativo. Como tal, entonces, el contrato administrativo es un acuerdo de voluntades generador de situaciones jurídicas subjetivas en el que una de las partes intervenientes es una persona jurídica estatal cuyo objeto está constituido por un fin público o propio de la administración, y o contiene expresa o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, o más genéricamente un régimen exorbitante del derecho privado. Al respecto diremos que somos de la idea que las cláusulas exorbitantes del derecho privado deben estar explícitamente, ¿no? En los nexos contractuales y en las normas que rigen la materia. En lo que respecta a los elementos del contrato administrativo, la presencia obligada de la administración en sentido amplio conlleva también la aplicación de los principios de legalidad o juridicidad, que desplaza la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad, que es característica de los contratos privados. Así, por un lado, se somete la celebración de los contratos a las formalidades establecidas para cada caso, y por otro, el objeto del acuerdo también debe ajustarse a contenidos impuestos normativamente, ¿no?, por cada régimen en particular, que la administración debe cumplir y frente a los cuales el particular contratista solo puede adherir sin posibilidad de negociar el contenido del contrato. Por otro lado, las partes no están en verdadero pie de igualdad, como sucede al menos desde el punto de vista jurídico en los contratos privados, sino que la administración tiene una posición de supraordinación al reconocérsele ciertas prerrogativas de ejercicio unilateral que obviamente el contratista no tiene. Esta posición privilegiada se justifica porque en definitiva la administración contrata con el fin de satisfacer el interés general, mientras que el particular lo hace por su propio interés exclusivamente individual. En razón de lo que venimos diciendo, vamos a destacar tres elementos entonces fundamentales de todo contrato administrativo. Por un lado, la presencia del Estado; por otro lado, el fin público que debe orientar en forma directa o indirecta al objeto del contrato administrativo; y fundamentalmente, merced a la presencia de cláusulas exorbitantes, ¿no? La presencia de cláusulas propias y distintivas de los contratos públicos son, entre otras, por ejemplo, la posibilidad de interpretar unilateralmente a favor del Estado, siendo este quien decide cómo interpretar el contrato y hacer valer su criterio por sobre otro, ¿no? La modificación unilateral del contrato por parte del propio Estado, el ius variandi; la dirección del contrato por parte del Estado en el trámite de la ejecución contractual; también así la aplicación de sanciones, ¿no?, multas y sanciones por parte del Estado sobre el contratista debido a diversos incumplimientos; y también incluso la revocación unilateral por razones de interés público y sin intervención judicial, ¿no? Debemos entender también al contrato administrativo como una especie de acto administrativo, con particularidades específicas que lo van a distinguir, ¿no? Concretamente como un acto administrativo bilateral, ¿no?, que esta fue la categoría sostenida por Marienhoff y reconocida por la Corte en el caso Metalmecánica. El carácter bilateral de los contratos, que necesitan al menos dos voluntades para nacer, permite diferenciarlos conceptualmente de los actos administrativos propiamente dichos, que son unilaterales en su formación,
pues para existir únicamente requieren la voluntad de la administración que los emite. Pero esta distinción no impide que a los contratos administrativos se les aplique en forma directa el régimen jurídico propio de los actos administrativos, en todo aquello que no esté regulado por las normas específicas que los rigen, ¿no?, que los contemplan. Y así lo establecen expresamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y también el decreto 1510 del 97 de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, ¿no? En ambos casos en el último párrafo de sus respectivos artículos 7. Lo dicho entonces determina que ante la falta de normas específicas que regulen algún aspecto de los contratos administrativos debemos recurrir a las normas que rigen el acto administrativo y por supuesto bajo ningún punto de vista al Código Civil y Comercial de la Nación. El último de los aspectos que vamos a abordar en este video se refiere a los principios que rigen la contratación administrativa, ¿no? Principios generales a los cuales debe ajustarse la gestión de los contratos administrativos, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, ¿no?, de cada una de las gestiones de la administración en materia contractual. Estos principios suelen verse en las normas generales que rigen la materia, en los distintos ordenamientos, ¿no?, de contrataciones del Estado. Puntualmente, estos principios son la razonabilidad del proyecto y la eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. La razonabilidad se encontraría vinculada además al principio de eficiencia y eficacia, ¿no? Los bienes y servicios que se adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final. Y al principio de economía, en toda compra o contratación se aplican los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos públicos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos, en los pliegos, exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Otro de los grandes principios es la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. También la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen o aprueben o gestionen las contrataciones, la igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes, desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización con la ejecución del contrato, en donde toda cuestión vinculada a la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que venimos mencionando. A estos principios consagrados por las normas generales en materia de contrataciones en los distintos ordenamientos podemos agregar el principio de legalidad. Todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos que el sector público celebre con terceros debe estar positivamente sometido al ordenamiento jurídico en su totalidad. Bueno, muy bien, esta fue la primera clase con algunos temas que nos introducen a las cuestiones vinculadas a las contrataciones del Estado. Seguimos en el próximo video.